Y estamos aquí con también una referente revolucionaria de la cultura, si se quiere. 7 minutos de las 10, nosotros saludamos a nuestros amigos del canal 21 de Tigo Star, a los amigos del canal 27, Copaco, IPTV y naturalmente a todos ustedes que nos siguen acá en BM Online, esta radio digital impresionante. Estamos en vivo, estamos con el DJ Cool de vuelta físicamente y también con Marcelo Fernández, que está trabajando mucho, ¿verdad? Y con toda la gente de nuestro centro de comunicación y con una figura prominente de las tablas, del teatro. Ella es directora, productora, guionista, gestora cultural, la señora Raquel Rojas. Hola Bruno, ¿cómo están Bruno y audiencia? Acércate. Estoy muy contenta de estar acá. Realmente es un programa ya icónico, tradicional, muy porque amable. Hemos venido a este estudio en varios momentos de la historia de nuestro país. Incluso en época de la dictadura estuvimos acá. Por supuesto, ahora te acordamos. Sí, me acuerdo, y me acuerdo de los hermosos documentales que se han hecho de esa época. Acá en el centro de comunicación. Sí. Bueno, Raquel Rojas, que hace rato está acá ya en el estudio escuchando lo que hacíamos o lo que decíamos y dejábamos de decir, pero ella iba anotando porque quiere siempre adosar cosas. Ella es muy, digamos, inquieta y está metida hasta los tuétanos en esto de la cultura desde hace décadas, ¿verdad? Colaboró también muy estrechamente en el gobierno de Fernando Lugo, en la parte cultural, etcétera, etcétera. Y nosotros hablábamos de que si la ANDE está llevando una línea en kilowatts, ¿sería? Kilowatts hasta el jardín, ¿cómo se llama? No, ahí el parque Caballero. Yo decía, hay que también contemplar el cuidado del entorno del parque y especialmente la parte de seguridad del parque. Y Raquel empezó a decirme fuera de micrófonos unos ítems interesantes. No sé, ¿qué se está haciendo respecto privadamente para ayudar a ese entorno y a esa zona del Parque Caballero? Justamente me invitaron del grupo de vecinos. Sí. Ahí está nuestra compañera de colegio, Rosa María Ortiz, muy dinámica, con el grupo del Granel y sumado a ello los vecinos, tanto de gente que trabaja como cultura en la Chacarita y al mismo tiempo grupo de vecinos y instituciones como el Centro Cultural Juan de Salazar, que desde hace 1 año o 2 años están trabajando en el parque de manera muy tenaz para convertir y recuperar de vuelta ese Parque Caballero. Yo he ido, a mí me han asaltado una vez con cuchillo y tenía mucho reparo en irme y me invitó Rosa María, ¿verdad? Y me voy y fue fantástico. Era un parque limpio donde la gente empezó a recuperar los deportes tradicionales, el voleibol, el fútbol, las casas. Se pusieron, ahora, creo que también unas mesas de ping-pong, una cosa así. Sí, ¿no? Además, todos los sábados hay actividades de todo tipo para la ciudadanía, para los niños, y las casas que estaban allí habitando se los reubicó justamente la semana pasada. A sus habitantes se los llevó de allí. La semana pasada se los reubicó en un barrio muy, muy bueno, digamos, y entonces hay mucha esperanza, pero es gestión privada con apoyo de instituciones públicas. Ellos reconocen, pero la gestión es de marcha, naturaleza y ritmo privado, como todo lo que ocurre en este país. Claro, como todo lo que se hace acá. Sí se hace. Pero eso pertenece oficialmente a esa acción o esa gestión debe de partir de la municipalidad. Y creo que el parque está a cargo de Secretaría Nacional de Cultura, pero eso no
opta ¿Y la Secretaría Nacional de Cultura dependiente de qué organismo? ¿En la municipalidad? No, la Secretaría Nacional de Cultura es del Estado. ¿El Estado? Es el organismo rector de las políticas culturales del Estado. Sí, ¿y quién está al frente de eso? Capdevila, Rubén Capdevila. El Ministerio de la... Claro, lo que sería el Ministerio de Cultura, pero no llega a ser un Ministerio de Cultura, justamente hablando de políticas culturales. Al nuevo gobierno le pedimos los gestores culturales y creo que la ciudadanía de convertir la cultura en un ministerio de cultura. Claro. ¿Y qué falta para eso? Y lo primero que se necesita es que nuestros candidatos del sector opositor o del sector de gobierno oigan en qué estado calamitoso estamos los gestores de cultura, los artistas, y de qué manera la cultura no llega a la ciudadanía por falta de una planificación, de una política cultural y de un presupuesto y de un manejo ecuánime, democratizador e inclusivo de esas políticas y de esos recursos que hoy no existe. Porque hoy está en manos del gobierno, de un partido y de una política absolutamente sectaria. Bueno, ¿verdad? Siempre sostienen que el presupuesto es el que falta. No tenemos presupuesto para esto, para lo otro, para lo más allá, y entonces queda en agua de borraja absolutamente todo. Porque yo creo que es fundamental tener el presupuesto para hacer un cambio, para encarar una cuestión, ¿verdad? Pero en el gobierno de Lugo, nosotros no teníamos presupuesto cuando Ticio Escobar y todos nosotros que éramos parte del equipo iniciamos. Sí. Pero le hemos sentado al presidente Lugo a explicar cuáles eran los planes y programas en ese momento para el bicentenario y luego las acciones institucionales que se tenían que hacer. Y luego entendió, comprendió y dio el presupuesto más alto de la historia de la institucionalidad cultural en Paraguay. Yo me acuerdo. Entonces, es una opción política. Brillaba el centro, claro. La Asunción brillaba en aquel momento, y tengo entendido que, me corregí vos, se dieron como 20 millones de dólares al organismo que dirigía Ticio Escobar. No, tanto tanto como 20 millones de dólares no fue, ponerle que fue 4. Ah, 4, pero bueno, pero en general, en general, creo que la señora Margarita Morselli, que estaba al frente en ese momento también, ese organismo que preparó lo del bicentenario, que se entienda bien. La Comisión Nacional del Bicentenario. Preparó todo lo del bicentenario, ahí entran documentales, entran bailes, shows, esto, lo otro, más allá, embellecimiento de los edificios. Creo que era algo así como 20 millones. No creo tanto no. ¿Te pero parece? Bueno, se ha hecho mucho. Está bien, ojalá fuera, pero se ha hecho mucho. Pero en línea genérica hablo, ¿verdad? Con un presupuesto bastante, digamos, razonable, se ha hecho mucho, eso sí, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Hubo una política desde la más alta cabeza, se notó eso, que entendió el tema de la cultura y decidió políticamente otorgar el presupuesto, que es la adhesión más importante, y tuvo un equipo de gente que realmente hemos trabajado con patriotismo y hemos trabajado dando lo mejor de nosotros mismos para un sujeto de la política, Bruno y audiencia. El sujeto era la ciudadanía. Eso es lo que no puede perder jamás alguien que trabaja en política cultural, que los gestores, los comunicadores o los artistas somos quienes pasamos o que traducimos en símbolos y en hechos el puente. El puente. Lo que construimos el puente, pero el verdadero depositario es la ciudadanía. Bueno, y también esa estación central del ferrocarril fue remozada, ¿verdad? Mira,
A mí me costó 3 años de vida. Yo he sido directora de proyectos especiales y como había trabajado en los años, te traje el libro, pero se quedó, después te traigo, el libro donde tengo todo esto. En los años 75 habíamos trabajado con Eda de los Ríos y allí se hacía el Teatro de la Resistencia en la planta alta del ferrocarril, ¿te acordás? Sí. Bueno. Tomando, con Álvaro Ayala claro, también. Con Álvaro y con... Bueno, tomando esa idea, yo le digo a Ticio, quiero recuperar la planta alta del ferrocarril. La planta alta, sí, se recuperó, se quedó la sala mejor montada del país, con presupuesto y con un criterio. Faltaba solamente una viga que era como para reasegurar el hecho de que ese lugar tuviera 400 personas. Claro. Se hizo incluso la inauguración, tenemos fotos, fue una maravilla. Sí, yo me acuerdo, filmamos todo eso. Se produce el golpe, se cierra ese lugar y la antipolítica cultural de ese momento cierra las puertas y dice, esto no se toca más. Le volvieron a comer las termitas. Pasado el gobierno, ese corto gobierno de Franco, yo me remito a unos amigos senadores y sobre todo incluso colorados, les cuento, les muestro que había que recuperar eso. ¿Qué te dijeron? Nada. Dejaron que muera. ¿Por qué? Porque todo ese ferrocarril, yo creo que con un criterio muy errado, la parte patrimonial está privatizada también y no debe estar privatizada porque el mantenimiento del patrimonio es primero uno de los objetivos del Estado y el ferrocarril es un gran bien público, histórico, patrimonial y artístico. Entonces debe volver la parte artística, la parte patrimonial debe volver a cuidado del Estado con presupuesto, ¿verdad? Bueno, y hay otro organismo que también, del cual sabe mucho Raquel Rojas, y conforma ella también este organismo, que tiene 40 años, el CEPATE, que es el Centro Paraguayo de Teatro, porque a partir del 23 es la semana del teatro paraguayo hasta el 31 de marzo, así que hay mucho movimiento ahí, va a haber por lo menos. Y este Centro Paraguayo de Teatro, al parecer está en problemas ahora, porque es el gremio más antiguo artístico del Paraguay, el CEPATE, 40 años, y con cambios de autoridades periódicamente, creo que cada 3 años. Y Raquel Rojas también estuvo al frente del CEPATE, ¿verdad? Yo fui parte del equipo fundador. Yo no me meto en cuestiones gremiales porque creo que tiene su especificidad y es muy serio. Pero soy activa integrante de la asamblea y miembro vitalicio del CEPATE. El CEPATE tiene una sede que es la que está, vos me corregís, más o menos frente a donde se posa el helicóptero detrás del Palacio de López, sí, ¿verdad? Está al costado de en una callecita, a 2 casas de la casa de la casa de López, ¿verdad? Sí. Lindando con la plaza, con esa plaza, en el entorno del Congreso. En el entorno del Congreso y del Palacio. Eso se llama Casa Mazó. A Casa Mazó, que fue muy bien cuidada. Claro, fue por mucho tiempo. Muy bien cuidada por el CEPATE, con mucho amor por todos nosotros. Yo me acuerdo, filmamos ahí detalles interesantes. ¿Y qué pasa con el CEPATE hoy? Bueno, y el tema es que un día llega una orden judicial, prácticamente ¿cómo se llama eso? Una misiva. Una misiva diciendo que se estaba exponiendo al peligro porque no tenía antiincendio. Allí no se hace espectáculo, sí se ensaya y sí es una oficina, ¿verdad? El convenio que se renueva
continuamente cada 3 años o cada 4 años, desde hacía años no se había renovado. ¿Y eso forma parte de la municipalidad? Claro, ¿o no? eso es parte de la Dirección de Cultura. Y ya habían hablado los compañeros de que ¿por qué el CEPATE no compartía esa casa con una dirección, que es la dirección, creo que de artes, de la Dirección de Cultura, y también como oficina de la Costanera? Bueno, eso... esas fueron son las apetencias de la municipalidad. Son las apetencias. Sí. El gremio, tengo acá la foto, nos hemos reunido... Ese día éramos 100 en asamblea, nos pusimos todos con las manos arriba diciendo la casa del teatro no se toca. Es del teatro. Claro, esa es la casa del teatro, ¿verdad? Claro. Tradicionalmente. Y no se toca, ¿no? No se toca. Hicimos Nadie una manifestación. Sí, bueno, entonces se convocó a una reunión, fueron los compañeros, yo no fui, pero me relataron perfectamente. Y en lugar de la directora de Cultura, que fue quien había iniciado todo este proceso de pedir la casa, de presionar por la casa, de enviar por debajo la misiva judicial, se instaló todo el sistema antiincendio ya en el CEPATE, pero ese sistema no existe en la Dirección de Cultura ni en las salas de teatro regulares del municipio, sobre todo de la Manzana de la Ribera, ¿verdad? Entonces, ella trae a Federico Mora, ¿verdad? Angie Duarte le trae a Federico Mora, y Federico Mora argumenta de que en realidad no se le quiere sacar, pero que quieren introducir una persona para controlar cuál es el manejo de la casa, no sé por qué. Quieren introducir algún tipo de modificación dentro del convenio. Sí, entiendo, pero entonces, eso está mal. Pero claro, eso está mal porque va a empezar a deteriorarse eso que hace 40 años. Además de que eso no se puede desde el punto de vista de la independencia de los sectores culturales y de un gremio que ha demostrado durante 40 años que ha sido absolutamente fiel a los reclamos de la ciudadanía por teatro. Y yo te cuento otra cosa, Bruno, para demostrarte el grado tan terrible de falta de retribución y de visión al sector teatro. En la Municipalidad de Asunción no hay una silla institucional dirigida al teatro. Solo hay un presupuesto que se redistribuye a los productores de teatro. Sí, es cierto, es nuestro derecho para hacer teatro para la ciudad, que es la 4ª parte de lo que es un fondo para producir una obra de teatro. 60 millones sale una obra de teatro puesta para la ciudadanía, cobrando poco, cobrando 50.000 guaraníes. Pues el promedio, $10,000. El promedio de lo que da ese fondo es entre 20 millones y 25 millones. ¿Y cuánta gente trabaja? Y últimamente ha dado 10 millones. Entonces, la política cultural de la Municipalidad de Asunción no tiene una sola iniciativa para que la ciudadanía tenga teatro, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, si dependiera de nosotros, tendríamos que estar haciendo teatro de comedia, teatro popular y teatro de revista para conseguir plata. Y sin embargo, hacemos el repertorio más selecto de obras nacionales e internacionales sobre nuestro esfuerzo. Y eso debe ser reconocido, debe ser honrado y debe ser respetado. Y eso es la señora Angie Duarte y todo su equipo de asesores, entre comillas, que lo que hacen es dejar direcciones y construirse como asesores, no reconoce y no respeta a los artistas de escena. Y eso salió en esa reunión y está grabado si lo quieren escuchar. Bueno, yo parto de la base que la municipalidad tiene 10.000 funcionarios y yo me remito a los resultados de esos 10.000 funcionarios en todos los ámbitos, hablo, que forman parte del ejido municipal. Así que si hay un organismo como el CEPATE, que desde hace 40 años brega
esforzadamente por llevar adelante su accionar, digamos, y de manera excelente, o por lo menos en la mayoría de los casos, sobresale el trabajo que hace esta gente del CEPATE. Déjenla hacer como ellos saben hacer, porque se va a intervenir una cuestión que está funcionando bien. Donde tienen que intervenir estos señores de la municipalidad en líneas genéricas es en un montón de organismos, de lugares, de plazas, de edificios antiguos, del centro histórico de Asunción, que se cae a pedazos y que nadie se ocupa de ellos. Son 10.000 sueldos que están ahí, y la pregunta es, ¿qué pasa con esa gente que cobra el sueldo? ¿Dónde está el trabajo? La tangibilidad de lo que ellos hacen, porque se mide eso a través de algo visible también, no es una cuestión de papeles y del bla 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 de mover la lengua, sino algo visible, algo que se pueda juzgar, analizar, aplaudir o no desde el punto de vista material, porque al final de cuentas eso es lo que se persigue, ¿verdad? Y esta gente que obra dignamente, denodadamente desde hace 40 años, como el Centro Paraguayo de Teatro, que conforma el Centro Paraguayo de Teatro, déjenle que hagan bien lo que ellos saben hacer, y lo hacen magníficamente. Es mi opinión. Muchas gracias, desde el punto de vista personal. Así que, bueno... Yo te quiero pedir nomás que vayas con tus cámaras, como siempre has sido fiel de fechos, a filmar la Manzana de la Ribera. Y ves en qué estado está la sala Federico García Lorca o la sala de la Ruiz Díaz de Guzmán, donde usualmente trabajamos. Desde que Colombino lo instaló para otra cosa que no era teatro, pero empezamos a usar luego, eso no ha tenido mantenimiento. A mí me han mostrado un plano, antes de ganar las elecciones me dijeron, esto vamos a hacer con la Federico García Lorca, un plano divino de teatro, con luces, con sonido, con limpieza, con seguridad, con todo. En este momento, 1 año y medio después, no se ha movido un papel. Y lo mismo ocurre con la otra salita. Entonces, exigen al teatro, al Centro Paraguayo de Teatro, un gremio trabajador el único que aglutina a los teatristas del Paraguay, lo que ellos no están haciendo en sus propios espacios y en sus funciones para los cuales están pagados, y muy bien, y desde la pandemia sin que se les descuente otra cosa que no sea su salario, ¿verdad? Bueno, Clotilde Cabral al frente, cuando estaba, ahora no está Clotilde, hizo mucho, ella me parece, al frente de la Manzana de la Ribera. Ahora está este amigo nuestro, el pintor, dibujante. Toranzos, Félix Toranzos. Félix Toranzos. Por eso me extraña lo que me estás diciendo. No, lo que pasa es de que Félix, por ejemplo, porque él es un chico muy dinámico. Claro, pero es que no pueden, supongo, es gente fantástica, pero no pueden hacer nada en la medida en que la propia cabeza no sea consciente que no puede dejar pasar los días sin hacer nada y solo moverse en tiempos electorales. Si vos vieras lo que era la ciudad antes de que Nenecho tuviera que ser electo, hacían todo tipo de iniciativas. Te digo, me mostraron ese plano y dije, qué maravilla. Bueno, y subió Nenecho, ¿y qué pasó? Se durmieron todos, los de abajo por falta de recursos y los de arriba porque ya ganamos. Y empezaron a hacer algunas parches para justificar, y ni siquiera les importa justificar. Entonces, a lo que voy este es el ejemplo de lo que no se puede reproducir como política, entre comillas, cultural, falta de políticas culturales y falta de compromiso con la ciudadanía en el próximo gobierno, porque a nosotros nos interesa el futuro, ¿verdad? O sea, es un ejemplo de desidia, entonces. De lo que no tiene que hacerse en el próximo gobierno. En el próximo gobierno, primero, los que dirijan la política cultural de esa secretaría o de ese ministerio tienen que ser profesionales de la cultura
en todas sus dimensiones. Tienen que tener una gran capacidad de gestión demostrada y tienen que tener un gran patriotismo y una gran seriedad, sabiendo que el foco es la ciudadanía. Y si existen ciudadanos que los fines de semana no tienen dónde llevar a sus hijos, no tienen un teatro, no tienen una orquesta en la calle, no tienen los teatros abiertos para ellos, pues que la propia ciudadanía haga la revocatoria de mandato. Lo que pasa es que acá no hay revocatoria de mandato, se sientan, ganaron elecciones y se creen dueños de la institucionalidad cultural. Se creen patrimonialistas. Por eso el CEPATE no recibe para la Semana del Teatro un guaraní para su realización. No tiene apoyo de la municipalidad. Se consiguió de otros organismos, pero no tiene, vas a ver que no hay logo de la municipalidad, porque nosotros creemos que es represalia, ¿verdad? Es represalia. A raíz de esto, se envió cartas, se le pidió, se le urgió, esas cartas nunca se leyeron. Bueno, van a cantar lo que quieran porque ahora están preocupados porque se dan cuenta que la ciudadanía va a tener 25 obras teatrales, 2 internacionales, a 5.000 guaraníes, que es lo básico. Eso debe hacer una política cultural. Eso debe hacer la comuna, eso debe hacer el Estado. Y, sin embargo, lo estamos haciendo los sectores privados. Decime una cosa, y hablando de teatro, el municipal, ¿cómo está? Y mira, el municipal, por suerte recuperaron una ordenanza en la cual decía que había que entrar por Bordereau, pero hace 2 semanas, músicos que vinieron repatriados a hacer un festival, que a lo mejor no eran muy conocidos, pero muy buenos, tuvieron que hacer su concierto frente al Panteón de los Héroes porque el municipal no les permitió abrir la puerta porque no tenían las 60 personas pagantes que exige supuestamente, no es supuestamente, que exige la Junta Municipal. Entonces, lo que tiene que hacer una directora del Teatro Municipal es tomar la carpeta, irse a la Junta Municipal y explicar a los concejales cuáles son las condiciones reales del teatro. Si ese teatro no se mueve, si ese teatro no tiene temporadas de teatro, ¿de qué sirve? Se convierte en como decía Carlos Colombino, en un espacio de saldos y retazos. O sea, vos te vas, pagás y haces tu evento, haces y es más, el tema con la animaversión hacia el CEPATE es porque todo el sector consciente y artístico nos hemos opuesto a que la tal Canosa creo que se llama, la periodista de Pro Familia, Pro Vida, invitada por la esposa del intendente, hiciera su conferencia en el Teatro Municipal. Entonces CEPATE hizo un comunicado diciendo no corresponde a las actividades propias de un teatro municipal ofrecerle a una periodista de nadie, a ningún periodista, ese espacio, y sin embargo eso se tuvo que levantar y esa represalia es la que estamos sufriendo. Yo tuve que levantar mi temporada exitosa de una obra de Darío Fo, Premio Nobel de Literatura, hace 2 años, 1 año, en tiempos electorales, con público rebosando, y eso lo vio la directora de Cultura y no le importó sacarme 2 fechas de mi temporada del municipal porque Mina Felizángeles les había pedido el teatro para hacer un debate electoral, no sé si te acordás. Bueno, finalmente ella consiguió otro lugar, me quisieron devolver el día antes de la fecha, le dije, no señores, esto es un manoseo horrible. Por esa acción en la cual le dije a la directora, eso no se actúa de esa manera, y nosotros no somos gente a la que vos podés sacar y poner según tu antojo, según tu conveniencia política. Entonces me ha tenido que amenazada con una demanda. Esa señora que de Cultura todavía debería ir a la escuelita del preescolar. ¿Quién es esa señora? Y la señora Angie Duarte. Sí, claro. ella siempre. Ella siempre está en todos lados, entonces. Ella está muy bien. No sabes por qué, pero siempre está parada. Ella cae parada. Siempre cae parada. Y ahora dicen los pasillos que está aspirando a ser secretaria nacional de Cultura. Así que
La ciudadanía tiene la palabra. Secretaria Nacional de Cultura. Entonces la ciudadanía tiene la palabra de entender y de saber que si quiere seguir en el oscurantismo, casi igual que la época astronista, que si no es igual es porque nosotros, los productores, los creadores, la gente de cultura, hacemos arte, cultura, crítica, debe saber que si quiere seguir en esa oscuridad puede seguir votando por los de siempre, porque los de siempre se manejan de esta manera. Los de siempre. Los de siempre. Bueno, y en el aspecto tuyo, privado, profesional, ¿vos estás detrás de algunas obras? ¿Qué calendario vos tenés para este año? Yo desde el año 2000 fundé, el libro que te voy a enviar es de mis primeras décadas con Atelier. Después, desde el año 2000, recordá un poco esa parte. Claro, pero eso te voy a enviar el libro y vamos a hacer un programa aparte porque no sabes lo que es. Pero lamentablemente no tenemos acá las imágenes. Porque vos tenés hace cuántos años que haces teatro. 50. Hemos cumplido, yo estuve de actriz del grupo de Tempovillo, hemos ido a la gira latinoamericana en el año 1973 y cumplimos 50 años. ¿Vos quieres decir que vos estuviste, esperá, vos estuviste con este muchacho que tiene que fue a Colombia. A Colombia. Sí, Agustín Núñez, claro. Núñez, yo era jovencita y fuiste partner de él en esa época. No, yo era actriz de ahí. Y sí, ya sé, de Tempovillo. Claro, de Tempovillo. Yo fui a la gira, de allí fui al Teatro Experimental de Cali con el maestro Enrique Buenaventura y regresé, como era esposa de Tony Carmona, entre los dos. Dijimos que íbamos a venir a Paraguay a fundar un teatro político de arte social que se llamó Atelier. Y de ahí hicimos 10 años de una década que tengo, gracias al Cabildo, editado en un libro, álbum que te voy a enviar y te va a gustar para otro programa. Pero hiciste muchas obras de teatro. Bueno, también vos. Mira, participaste y dirigiste. No, y también... yo soy directora profesional porque después me fui a Italia y trabajé con Dario Fo, Premio Nobel de Literatura, Dario y con Fo, Giorgio Strehler en el Piccolo Teatro de Milán a estudiar dirección teatral profesional. Entonces, fabuloso. Desde el año 2000 a ahora, 23 años, todos los años con fondos. Me dice la directora de Cultura, que ve solamente su cuestión personal, me dice, pero si vos haces solo con fondos. Yo justamente mi derecho como creadora es hacer con los fondos que me da mi país para que yo pueda hacer arte, y he hecho arte todos los años a partir del año 2000 hasta hoy, que estoy preparando una obra que se llama Para que no te olvides, Teatro por la Memoria. Es una obra que yo escribí en época de la dictadura y que quiero recuperar esa memoria para que en el próximo Paraguay, nuevo Paraguay, sepamos que se debe construir con derechos humanos. Pero bueno, mi repertorio, las obras del Camarín Cultural en 23 años han sido temáticas de teatro indígena, lloreo, ha sido sobre mujeres, ha sido sobre la libertad de expresión, sobre la violencia contra las mujeres, todos los años. Decime y para eso sirvieron los fondos, y los fondos permitió que se cobrara la tercera parte de lo que se tiene que cobrar una entrada para vos ciudadanía y público. Bueno, pero hay justamente hablando de fondos, ¿hay un organismo que otorga fondos para este tipo de propuestas? Se distribuyen entre el FONDEC y también el Fondo Municipal para las Artes Escénicas, que cada vez recortan más y cada vez solamente te dan, el año pasado fue 10 millones para que pongas el logo, era más o menos, ¿verdad? Con 10 millones, ¿qué haces en una obra que sale $10.000, ¿verdad? Claro. Y los fondos concursables de la Secretaría Nacional de Cultura, que creo que se están manejando bastante bien, o sea, con un jurado ecuánime, y lo mismo el FONDEC. El FONDEC sí es el organismo creado por el Estado para la distribución de fondos para cultura, solo que en todos los órdenes, solo que el Parlamento recorta mucho y Hacienda recorta mucho, inconscientemente del gran trabajo que tiene la cultura para afianzar
el desarrollo y la inclusión. Pensar que el país se debe de basar en la cultura. Claro, claro. La imagen país. No, la imagen país. La imagen en la cultura y la comunicación. Claro. Porque sin comunicación tampoco hacemos nada. Acá cortan y recortan todo porque supuestamente es superfluo. En un país, en una sociedad donde la sociedad del conocimiento es el valor, el verdadero valor, y la sociedad de creación es el valor que te vuelve competitivo en el mundo, nosotros recortamos. Es muy primitivo. Muy primitivo. Bueno, hablando de recorte, ¿qué pasó con nuestro idioma vernáculo en cuanto a, dice que ahora ya no se va a enseñar el guaraní? ¿Cómo es el asunto? Mira, yo en esta semana estuve en otro métier, justamente con el tema de pelear el tema de la Casa del Teatro, que yo no puedo meterme en ese debate porque sé poco. Ahora me informé poco. Pero yo de oído nomás también, sí. pero me preocupa eso. Claro, por supuesto. Porque se parte de la base que tenemos 2 idiomas oficiales. Pero no solamente, esa es nuestra identidad nuestra distintividad. Mira, tomando de vuelta el tema del teatro, en los años de Julio Correa, a comienzos años 20, las compañías que venían al municipal eran compañías de comedia, de teatro español, de teatro que venía de gira y no tenía público, no tenía más que unas cuantas familias paraguayas. Julio Correa toma las obras clásicas, porque Fuente Ovejuna es Carupocá, traduce, adapta y crea su propio lenguaje en lengua guaraní y se convierte en el gran teatro nacional. O sea, la gente abarrota al municipal, crea colas y crea toda una existencia. Sí. Es el fundador del teatro paraguayo y es en guaraní. Se da cuenta que el feedback tenía que ser con el idioma nuestro, claro, para que se interese la ciudadanía, etcétera, etcétera. Y para que la ciudadanía comprenda. Y por eso ahora es el fundador se está echando atrás toda esa historia. Entonces. Y yo creo que es imagino que es con esa idea de que en el Paraguay hay que enseñar inglés. Y claro que hay que enseñar inglés, pero para inglés, español y guaraní, es guaraní, español e inglés en todo caso, pero no se puede desechar lo que es parte de nuestra identidad, de nuestra esencia. De nuestra esencia. Bueno, querida Raquel, muchísimas gracias. ¿Tenés algún proyecto ya en ciernes, algo que estás preparando para este 2023, teatralmente hablando? Para que no te olvides, Teatro por la Memoria. Son 2 obras. Una es homenaje a Carmen Soler, que es una presa política. O sea, en la obra mismo es un monólogo sobre una presa política, la cual la quieren silenciar y ella se resiste, y es un monólogo muy fuerte. Y una pareja de perseguidos, que es la primera obra. Esas 2 obras son escritas por mí, fueron escritas en el año 82, en épocas muy duras de la dictadura, y ahora creo que es el momento de que la ciudadanía pueda reconocer cuán dura fue la lucha de aquellos que sobrevivimos de esa infamia de la dictadura estronista, y que ponga las bases para un nunca más. Decime, Najib Amado está contigo en ese proyecto. No, Najib Amado creo que está en Berlín. No, si él estuvo por acá, pero él trabajó... Najib Amado. No, Najib Amado, del candidato a senador del Partido Comunista. Claro, no, el otro es... pero él trabajó sobre Carmen Soler. Claro, pues. Él me dio, sí, es cierto. Él me dio un audiovisual que probablemente vamos a incluir en la obra, en medio de las 2 obras, el audiovisual que hizo Najib Amado y el grupo de él, sí. Investigación del Partido Comunista. Muy, muy bueno. Muy interesante. Sí, él vino y habló acá de ese tema. Bueno, muchísimas gracias, Raquel Rojas. Muchísimas gracias, no sé cómo hacer, pero siempre elegante, eficiente, con fuerza. Bueno, porque es el teatro, y vos también. No, pero mira que yo te conozco hace muchos años y estás impecable, Che. Muchas gracias. Es el teatro y es el espíritu que nos da esta lucha continua de luchar por nuestros sueños. Y cada vez que como le dije a un
colega comunicador tuyo, solo el amor es más fuerte. Solo el amor es más fuerte. Y vos estás espléndido también. Bueno, más o menos. Decime, y para una obra de teatro, ¿vos convocás o movés a qué cantidad de gente, más o menos? Depende de las obras, ¿verdad? Pero usualmente son actores jóvenes, actores con experiencia, director de actuación, técnicos, luces, sonido, escenografía, todo. Y bueno, y es más o menos un grupo de 15 personas por montaje. Por montaje. Por montaje. Y tenemos que pagar a esas 15 personas. Sí, 15, claro, que hay que pagar. Porque además... ¿Pero vos tenés también una escuela de teatro? No, yo lo que hago es dar clases particulares. Ahora doy clases particulares porque la escuela de teatro, claro, porque mi proyecto Camarín Cultural es un teatro escuela de capacitación, lo que ahora se llama capacitación dual, donde la gente aprende en el hacer. Y en esos proyectos yo incorporo jóvenes con gente experimentada y encima le pago, y le pago bien, profesionalmente. Y aprende en esa interacción las bases profesionales del teatro. Por eso se llama teatro escuela, Camarín Teatro Escuela de Capacitación Profesional. Bueno, Raquel Rojas, muchas gracias. Con nosotros, al contrario, los agradecimos somos nosotros, porque nos viniste a dar una pincelada interesante de un sector que es tan importante y como que se lo tiene así de lado, parece mentira, pero el teatro, la cultura, todo ese tipo de cosas, porque que nosotros tenemos que potenciar eso, lo más importante para que seamos visualizados en el mundo entero es justamente el ser artista o los teatros, la cuestión del teatro, la creatividad, ¿verdad? En todas las disciplinas, así como Berta Rojas con su guitarra y con su talento, bueno, hace que nos descollemos nosotros también internacionalmente. Y así como hubo ejemplos de obras de teatro excelentes o de producciones fílmicas también muy buenas que descollaron afuera, bueno, hay que apostar al teatro y Raquel Rojas es un basamento importante dentro de este mundo cultural, así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a esta audiencia y ciudadanía que todos los días está elevándose en su educación y en su espíritu cívico con Bruno Masi. No, muy amable, y nosotros abrimos las puertas a todos los sectores y especialmente al cultural, que nos interesa mucho, porque hay que potenciar lo nuestro a través de los modos, usos y costumbres de nuestro país, porque si nosotros no nos ocupamos de esto, no sé quién se va a ocupar, el vecino, el que está abajo, el que está arriba, el que geográficamente. No, nosotros tenemos que apoyar y apostar por todo el acervo cultural. Vamos a este tema musical, aquí está Lowdown.